fueron localizadas el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, quien había sido privado de la libertad el pasado 11 de abril. No es que estemos cruzados de brazos y digamos, pues a ver si bajan los homicidios. Hubieran subido si estuviéramos cruzados de brazos. ¿Qué estamos haciendo adicional a lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en una visión de construcción de paz? Y eso es lo que queremos que ocurra en el país. Que un juez que libere por feminicidio o por otras razones, por colusión, por corrupción, sea destituido. Y la coordinación general con los estados, que los traemos aquí a los gobernadores, a veces no ni siquiera subimos las fotografías de que están aquí porque lo que nos interesa es la coordinación. La presidenta instruyó que dentro de la Academia Nacional de Seguridad se instalara la Escuela de Mandos, con el propósito de homologar por primera vez la formación y los conocimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia. Aquí se formarán las y los próximos secretarios de Seguridad Pública, subsecretarios y mandos de distintas áreas como operación policial, investigación e inteligencia, proximidad social, así como mandos estatales y municipales. El día de ayer, tras un operativo federal coordinado con el Estado de México y con el gobierno de Guerrero, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de aeronaves por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, también un helicóptero del gobierno de Guerrero y del gobierno del Estado de México, fueron localizadas el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, quien había sido privado de la libertad el pasado 11 de abril. En seguimiento a estos hechos, se implementó una operación conjunta con la participación de Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con las autoridades de los estados de Guerrero y Estado de México. Como parte de estas acciones, se desarrollaron labores de inteligencia y análisis técnico que permitieron identificar posibles rutas de desplazamiento hacia el Estado de México, donde finalmente fueron localizados y resguardados por la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Posteriormente, fueron trasladados vía aérea a Iguala, Guerrero, donde se confirmó su estado de salud y la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizó las valoraciones médicas y psicológicas correspondientes, además de recabar información para el desarrollo de las investigaciones. Estas operaciones continúan para identificar y detener a los responsables de estos hechos. Por otra parte, en Tijuana, Baja California, se realizó el cateo a un inmueble relacionado con un grupo delictivo donde se aseguró más de 1,5 toneladas de metanfetamina y un vehículo. En otra acción, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, a quienes les agradecemos su colaboración, se realizaron cateos en diferentes puntos de estas entidades, donde fueron detenidas 10 personas, entre ellas Adrián Michel, alias Terry, líder del grupo delictivo Cártel Nuevo Imperio, grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión, robo en diferentes modalidades, así como el secuestro y delincuencia organizada. También en una operación coordinada del Gabinete de Seguridad en el Estado de México se catearon 5 inmuebles de diferentes municipios de la entidad, donde fueron detenidas 2 personas, una de ellas identificada como Ramiro Ulises N., alias Comandante Galindo, líder de la célula delictiva Delta. Ulises cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio, secuestro, lavado de dinero, extracción ilegal de hidrocarburo, venta y distribución de drogas. En otras acciones, en Culiacán, Sinaloa, se detuvo a Samuel Ramírez Jr., uno de los fugitivos más buscados por el FBI. Samuel fue acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en Washington en 2023, por lo que contaba con una orden federal de arresto. También en Culiacán fueron detenidas 3 personas más, entre ellas Iván Norberto N., alias Tito, identificado como encargado de la venta y distribución de narcótico en Mazatlán, y relacionado con la desaparición de 4 personas en el mismo municipio. Por estos hechos, por esta desaparición de 4 personas provenientes del Estado de México, hasta el momento se han detenido a 10 personas implicadas. Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables de este lamentable caso. Se mantiene un seguimiento puntual y un acompañamiento a las familias con quien, desde aquí, por instrucciones de la presidenta,
se ha instruido estar atendiendo de manera constante, mientras continúan las acciones de búsqueda para la localización de las personas desaparecidas. En San Luis Río Colorado, fueron detenidos 2 integrantes de Cártel del Pacífico y se aseguraron más de 1,800 kilos de cocaína. En otra acción, en Nogales, Sonora, se realizó el cateo en inmueble y se detuvo a Luis Fernando N., relacionado con actividades de vigilancia, contrabando y tráfico de personas para el grupo delictivo Los Salazar. En el lugar se inhabilitó un túnel de 79 metros de longitud con dirección hacia Estados Unidos y sin salida habilitada aún. Por otra parte, la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia han permitido proteger a miles de ciudadanos y evitar que este delito continúe afectando a comerciantes, productores y familias en distintas regiones del país. Desde la implementación de esta estrategia, el 6 de julio del 2025, se han atendido más de 180,000 llamadas en el número 089, lo que ha permitido evitar que la gran mayoría de los intentos de extorsión se consumen, ya que gracias al acompañamiento en tiempo real, el 88% de estos intentos fueron evitados. Se recibieron 20,532 llamadas, que representan el 11%, las cuales fueron extorsiones consumadas que aportaron información suficiente para iniciar más de 6,000 carpetas de investigación. Gracias a estas carpetas iniciadas por las denuncias ciudadanas y al trabajo coordinado de las fiscalías y las instituciones de seguridad, se han detenido a más de 1,100 personas extorsionadores en 24 entidades del país. Como parte de las acciones para detener a personas vinculadas con el delito de extorsión, mencionaré algunos de los casos más relevantes. En Gómez Palacio, Durango, fueron detenidos 28 integrantes de una organización relacionados con los delitos de extorsión y ataques a las vías de comunicación. En el Estado de México, se detuvo en flagrancia a 2 sujetos, Leobardo Florentino y Alejandro Rafael, identificados como generadores de violencia e integrantes de la familia michoacana, que además de cometer homicidios, también dedicados a la extorsión. En Oaxaca, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Abisaí N. por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En Tlaxcala se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Armando N., alias Callejas, por el delito de extorsión. Este sujeto está relacionado con los delitos de extorsión, secuestro, delitos contra la salud, robo a transporte, robo de hidrocarburo y responsable del control de algunos centros de entrenamiento en Arcelia, Guerrero. Gracias a estas acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad y de las entidades federativas, del 1 de octubre del 2024 al 31 de marzo del 2026, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad han detenido a 49,530 personas. Se han asegurado 25,700 armas de fuego. Han sido decomisadas casi 500 toneladas de droga y el Ejército y la Marina han desmantelado 2,330 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas, logrando con esto que millones de dosis lleguen a las calles. También en operaciones marítimas se han asegurado más de 62 toneladas de cocaína en alta mar. Finalmente, presidente, ayer la escritora Cristina Rivera Garza dio una conferencia magistral en la UNAM, y en donde ella hablaba de la terrible frustración que deja al ciudadano la impunidad en los delitos. ¿Qué opinión le merece? Pues nosotros tenemos una estrategia que tiene que ver con los 2 ejes: atención a las causas y cero impunidad. La fiscal va a presentar muy pronto su plan de trabajo y el objetivo es reducir la impunidad. Y es una tarea del Gabinete de Seguridad, de los ministerios públicos y del Poder Judicial. Pero más allá de la voluntad que tenga su gobierno por reducir la impunidad, ¿hay parámetros que permitan evaluar cómo se ha reducido? Sí, por supuesto, delitos y detenciones. O sea, esta reducción de homicidios no es una casualidad, no es que así pasó, no es que estemos cruzados de brazos y digamos, pues a ver si bajan los homicidios. Hubieran subido si estuviéramos cruzados de brazos. Es un trabajo permanente con resultados de los que habla el secretario: detenciones, inteligencia e investigación. ¿Qué estamos haciendo adicional a lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en una visión de construcción de paz? Número 1, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación.
además de la Guardia Nacional, que tiene esas capacidades, nosotros determinamos que el Centro Nacional de Inteligencia, cuya función principal era la seguridad nacional, se dedica a la protección de la seguridad de los ciudadanos, a la seguridad pública y principalmente vinculada con la presencia de grupos delincuenciales, de delincuencia organizada. Eso lo modificamos en la Constitución al darle atribuciones a la Secretaría de Seguridad para la inteligencia y la investigación para la seguridad pública. Entonces, ese trabajo ha sido muy importante porque ha permitido hacer detenciones muy relevantes que disminuyen el índice delictivo. Entonces, eso es algo que hemos reforzado. La coordinación interna la hemos reforzado. Hay mucha colaboración en el gabinete, que por cierto aprovecho para agradecer y felicitar el trabajo que hace el Gabinete de Seguridad. Ellos no duermen para la seguridad de los mexicanos. Y en el caso de los feminicidios, el secretario de Seguridad, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, la secretaria de Gobernación, coordinando las tareas de atención a las causas. Marcela Figueroa está permanentemente evaluando tanto los recursos que se dan a cada estado y a cada municipio, en qué se está gastando, cómo se está gastando, que se gaste de manera honesta, y al mismo tiempo revisando todas las estadísticas. Ella, junto con la Agencia de Transformación Digital, hacen un trabajo, por ejemplo, en donde evalúan las carpetas de investigación con las fiscalías estatales. No solamente hay 3 carpetas de investigación, no. ¿Qué dice la carpeta de investigación respecto a determinado delito? Que nos pueda decir las tendencias que hay en el país. Es un trabajo muy profesional el que hace el Gabinete de Seguridad, y además de mucha lealtad y mucha honestidad, y no es lealtad a la presidenta, es lealtad al pueblo y lealtad a la patria. Entonces, ha hecho un trabajo extraordinario y nos vemos todos los días y todos los días analizamos, y a veces nos hablamos 2 o 3 veces al día para ver qué está pasando. Por ejemplo, ayer con el tema del alcalde de Taxco, se informa en gabinete que ha desaparecido el padre. Poco después se sabe que no se encuentra al alcalde. Me informan, claro que no voy a dar, no es que yo dé instrucciones, búsquenlo, ¿verdad? Ellos ya estaban desplegando todo lo necesario para poder localizar tanto al alcalde como a su padre. Y así, en el caso del alcalde, pero así, en el caso, por ejemplo, de los mineros de Mazatlán, en el momento en que fue notificado el Gabinete de Seguridad, en ese momento de inmediato se desplegaron todas las alertas para poder encontrar y detener a los responsables. Y participa la Fiscalía también en la coordinación general. Es un trabajo muy intenso que realizamos. Entonces se ha fortalecido la inteligencia y la investigación. Hemos, además de todos los programas de bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de atención a las causas que llevamos, de atención a las y a los jóvenes y a la ciudadanía, es mucho más focalizado en ciertos territorios. Así se hizo, por ejemplo, con el presidente López Obrador en Aguililla, Michoacán, para que pudieran entrar las fuerzas de seguridad, coordinado en su momento por la secretaria. Pero así estamos en 61 municipios del país, donde hay mayor incidencia delictiva, que tenemos conocimiento que incluso hay problemas de mayor incidencia en consumo de drogas o mayor problemática social que deriva en delincuencia. Y la coordinación general con los estados, que los traemos aquí a los gobernadores. A veces ni siquiera subimos las fotografías de que están aquí, porque lo que nos interesa es la coordinación. En el caso de los feminicidios, de acuerdo a lo que comentó ayer la escritora, la impunidad sigue muy elevada, ¿no? La frustración, el dolor. Ella hablaba de que esto significa un desprecio del Estado para las víctimas. No, jamás. No lo aceptamos eso. Acabamos de enviar porque su caso es de hace Acabamos de enviar una iniciativa. Cuando entramos al gobierno de la ciudad, la fiscal Ernestina Godoy, que es una feminista histórica y una defensora de los derechos humanos toda su vida, una militante por los derechos del pueblo de México, además de una excelente abogada, hoy penalista, no era penalista, pero hoy es penalista.
ella personalmente se dedicó a fortalecer la investigación para el feminicidio. Recientemente se hizo una serie que está hoy en Netflix, se llama La Fiscal, que habla del trabajo que hizo la fiscal de feminicidios en la Fiscalía coordinada por Ernestina Godoy y cómo transformó la investigación en feminicidios para poder detener a los responsables. Esa experiencia que tuvimos en la ciudad, a iniciativa de la fiscal Ernestina Godoy y de Citlali, la secretaria de las Mujeres, plantearon que esa forma de investigación debe hacerse a nivel nacional. Por eso la modificación constitucional para que el feminicidio pueda tener una ley general de atención a los feminicidios. Y estamos construyendo la ley general. Y el objetivo es cero impunidad. Entonces, no se hubiera bajado el número de feminicidios si no se ha atendido la impunidad. No quiere decir que todos los casos son atendidos y que tenemos que seguir trabajando, sí. Pero lamentablemente en nuestro país, lamentablemente, la responsabilidad del feminicidio, de asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer, lamentablemente en el 90% de los casos viene de personas cercanas a la mujer. La pareja, la expareja. Entonces, el esquema de investigación que desarrolló Ernestina Godoy en la Fiscalía de la Ciudad de México tiene que ver con eso y con hacer lo que llamó entonces la fiscal Laura, no recuerdo su apellido ahora, que trabajaba con Ernestina Godoy y la fiscal Bedoya, ¿no? Borbolla, Laura Borbolla, y la fiscal que los nombres no se me quedan, Sayuri, desarrollaron un esquema que le llaman turno continuado, que permite que la flagrancia pueda continuar para poder hacer las detenciones a partir de la denuncia de la familia. Con estas reformas, estas estrategias se irán a todos los estados para… Sí, por eso es una ley general. Hicimos una ley general para extorsión. Hay 3 leyes generales que cuatro leyes generales. ¿Qué quiere decir ley general? Que cuando se hace una ley general, los estados tienen necesariamente que hacer una ley equivalente a la ley general que se hace a nivel federal. Eso es una ley general. La Ley General del Equilibrio Ecológico, por ejemplo, en el tema ambiental, pues todos los estados tienen que tener su ley. Por eso son leyes generales. Entonces, hicimos la Ley General para extorsión, para que todos los estados tengan el mismo esquema de investigación para la extorsión. Hicimos la Ley General para aguas, otro tema distinto. Y hoy estamos haciendo la Ley General para el feminicidio, para que a nivel nacional se investigue de cierta forma el feminicidio y los estados, los ministerios públicos de los estados tengan necesariamente una fiscalía de feminicidios y que tenga un esquema de investigación y de cero impunidad similar al que se desarrolló en la Ciudad de México, que permitió disminuir los feminicidios. No es lo único, hay que atender las causas. La discriminación contra las mujeres, el machismo, la violencia. Por eso la cartilla de las mujeres, 25 millones de cartillas que se han repartido, se han traducido a todas las lenguas indígenas para que los derechos de las mujeres sean valorados, el reconocimiento de la igualdad sustantiva de las mujeres en la Constitución y los trabajos de prevención que se hacen todos los días, los centros libres de mujeres que van a llegar a los 2.500 municipios del país y todo lo que hacemos para el reconocimiento de las mujeres en la historia, pues tiene que ver con el reconocimiento de toda la sociedad, de que las mujeres no queremos ser más, pero nunca más queremos ser menos, y de que el machismo histórico que hubo en nuestra sociedad se elimine y que se reconozca a las mujeres como personas con todos sus derechos. Esa es la igualdad, al final. Entonces, claro que hay que prevenir, hay que modificar conductas, hay que cambiar esta visión machista que hay en la sociedad, como abriéndolo, discutiendo, generando reconocimientos a las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, atendiendo incluso la violencia familiar y también garantizando la cero impunidad en los feminicidios.
Le A agradezco. nosotros nos tocó, recuerden, el caso del fiscal de Morelos, que por cierto le dieron todos los amparos, me informaron hace poco, que nos tocaron varios casos, pero uno de ellos es una joven que la Fiscalía de Morelos había determinado que había fallecido por una broncoaspiración. Ese caso resulta que había iniciado en la Ciudad de México por desaparición de la joven y apareció su cuerpo en Morelos. Al aparecer su cuerpo en Morelos, el fiscal de Morelos de entonces determina que es una broncoaspiración, que por accidente falleció porque había tomado mucho. Cuando nosotros vimos eso, no coincidía con las investigaciones que habían iniciado en la Ciudad de México por desaparición de la joven. Y entonces la fiscal, de una manera muy valiente, Ernestina Godoy, toma el caso y denuncia al fiscal de Morelos por omisión y por no haber investigado adecuadamente. Se atrae el caso a la Ciudad de México porque había iniciado en la Ciudad de México y cuando se hace toda la investigación es claro que fue un feminicidio. O sea, que la joven lamentablemente incluso había estado golpeada y que ni siquiera eso aparecía en la carpeta de investigación de Morelos. Pero el fiscal no ha sido sancionado. No, se amparó, o sea, se detuvo en su momento, se amparó, el juez le dio el amparo y hoy tiene un segundo amparo. O sea, por eso cambiamos el Poder Judicial, por eso la reforma al Poder Judicial, porque los jueces fueron cómplices del feminicidio. Hubo un caso en la Ciudad de México de un juez que liberó a un feminicida. No, liberó, es Abril creo la mujer. Tú llevabas la fuente de la ciudad y por eso te acuerdas. Liberó a el exmarido de una mujer o el marido de una mujer, ya estaban separados, que la había violentado. El juez libera a esta persona de una manera muy oscura y esta persona contrata a alguien para asesinarla. Ese juez fue destituido en la Ciudad de México. Y eso es lo que queremos que ocurra en el país. Que un juez que libere por feminicidio o por otras razones, por colusión, por corrupción, sea destituido. Eso es cero impunidad. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, por primera vez se pone en marcha la Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la profesionalización de las policías estatales y municipales, así como desarrollar capacidades para atender de manera integral los factores que generan la violencia y aumentar la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. El Gabinete de Seguridad impulsó de manera conjunta este modelo de formación para preparar a quienes asumen responsabilidades de conducción en las instituciones de seguridad, federales, estatales y municipales, para consolidar cuadros mejor preparados, con apego a los derechos humanos, honestidad y un enfoque centrado en la atención a las causas. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, la coordinación en materia de seguridad ha sido una prioridad, como lo demuestra el cuarto eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, la coordinación eficaz entre instituciones. Por ello, la presidenta instruyó que dentro de la Academia Nacional de Seguridad se instalara la Escuela de Mandos, con el propósito de homologar por primera vez la formación y los conocimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia, así como, por supuesto, también recoger muy buenas prácticas que hay en algunas policías estatales. El objetivo es contar con mandos altamente preparados para atender a la ciudadanía en materia de seguridad pública, sirviendo al país con honestidad, lealtad, disciplina,
y sobre todo con una profunda convicción de servicio. Esta escuela de mandos fortalecerá sus capacidades para la conducción operativa, la planeación estratégica y la toma de decisiones en campo. Para el Gabinete de Seguridad, la capacitación permanente es un elemento central para fortalecer a las instituciones y asegurar que cada decisión operativa se tome con preparación, responsabilidad y siempre con el objetivo de proteger a la población. Aquí se formarán las y los próximos secretarios de Seguridad Pública, subsecretarios y mandos de distintas áreas como operación policial, investigación e inteligencia, proximidad social, así como mandos estatales y municipales, fortaleciendo de manera integral a todas las corporaciones de seguridad del país que así lo requieran. En esta escuela participan mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la conducción operativa. Más adelante también se abrirán espacios para elementos que quieran participar de distintas policías estatales o fiscalías estatales. Muchas gracias.